Hola, hoy te enseño algo que forma parte de este canal, que es la participación en proyectos colaborativos a nivel histórico, que tienen que ver con temas de urbex e incluso de supervivencia. En este caso estamos participando en un proyecto histórico, que es la cartografía y documentación de la línea P, la línea Pirineos, que es una línea de defensa desconocida, que fue uno de los mayores secretos militares de España, como ya cuento en el video anterior, del que te dejaré un enlace por aquí. Contaré cosas más interesantes sobre esta línea en cuestión. Aquí estamos participando en un proyecto en el que acabamos de incluir esta foto. Estamos cartografiando, participando en un proyecto varias personas, en las que ubicamos en un mapa los distintos búnkeres existentes. Sin embargo, la línea P tiene aún más detalles en cuestión. En general, hasta ahora, los búnkeres que he estado visitando, la mayoría suelen ser posiciones de ametralladoras, lo que se conoce como nido de ametralladoras. Y en ese sentido, para mí, al principio no tenía mucho sentido de cómo pretendían los militares españoles de tener una invasión con unas instalaciones que incluso eran consideradas para su época fortificaciones ligeras. Sin embargo, empecé a hacer un poco de investigación histórica, principalmente de los materiales militares que usaba el ejército español de la época, y comenzó a tener sentido para mí muchas cosas. Como por ejemplo esto. Para la época en que se construyeron estas fortificaciones, que fue alrededor de los años 40, se trata de un proyecto del que ya a partir del año 1932 el ejército español ya hablaba de la idea de fortificar. O sea, estamos hablando que esto ya era una idea que venía desde antes de los tiempos de Franco, incluso desde antes de la guerra civil. Debido a que, bueno, el contexto histórico de esa época, que era un periodo de preguerra, en el que ya se preveía que iba a haber un conflicto armado, pues el ejército español en aquella época ya había considerado la posibilidad de fortificar los Pirineos. Y sencillamente Franco lo único que hizo fue llevar esta idea a la práctica. Sin embargo, uno cuando ve estas fortificaciones, su forma de construir es diferente de, por ejemplo, las líneas francesas o alemanas, que prácticamente son todas de concreto armado y de hormigón, sin grandes florituras. Las construcciones españolas incluso tuvieron el cuidado de disimularse con rocas y material del ambiente, incluso se molestaron en camuflarlas. Pero las dimensiones son un poco más modestas, incluso respecto a las francesas o a las alemanas. Son fortificaciones que no tenían grandes piezas de artillería fija en su mayoría. Prácticamente eran casi todas posiciones de ametralladoras, de morteros. Y al principio puede no tener mucho sentido de cómo pretendían detener una invasión para aquella época. Eso es hasta que empiezas a ver materiales como este, que tenían cañones de infantería y que para la época lograron hacerse con ciertas armas, sobre todo piezas de artillería, que adquirieron a los alemanes. Muchas de ellas eran piezas de artillería, principalmente piezas de artillería alemanas o francesas capturadas por los alemanes en 1940, cuando derrotaron al ejército francés. Incluso piezas de artillería rusas como esta, que estuvieron en servicio en el ejército español hasta 1990. Bueno, hasta la década del 90, mejor dicho. Contaban con todos estos materiales para el momento en que se construyeron estos búnkeres. Hasta ahora los que he ido visitando y los que pueden ver en mis vídeos son búnkeres ligeros realmente, son posiciones de ametralladora la mayoría, como por ejemplo esta foto que ves aquí. Eran fortificaciones que incluso en la época fueron consideradas ligeras y no tenían sentido hasta que empecé a ver todo este material del que disponían para la época. Y sencillamente se trata, este es el cañón Arellano, que era un cañón de infantería completamente desarrollado en España y que para la época pues el ejército español lo tenía disponible. Fue un cañón que se implementó en el ejército español durante la década de los años 30 del siglo XX.
y bueno, contando con armas de este tipo, pues ya empezó a tener un poco más de sentido para mí la forma de construcción. Sencillamente, el ejército español desarrolló un concepto propio después de haber estudiado las líneas defensivas que existían para su época, que eran principalmente la línea Maginot, la línea Siegfriedo en Alemania y bueno, las distintas líneas de búnkeres alemanes que se construyeron después por toda Europa como líneas defensivas. Los españoles sencillamente la estudiaron y desarrollaron un concepto propio que iremos demostrando en vídeos sucesivos a medida que vamos añadiendo fotografías y datos en este proyecto colaborativo. Ahora te dejo con los vídeos de los alrededores de la Junquera y espero que sigas disfrutando esta serie colaborativa que seguirá en curso, documentando parte de la historia. Bien, vamos a empezar con una de las primeras líneas de defensa de la línea Pirineos en las afueras de la Junquera. Vamos a empezar con uno de los primeros búnkeres de visita para ver cómo se encuentran en la actualidad. ¿En qué estado se encuentra esto? Prácticamente convertido en una especie de depósito o basurero. Yo diría que más bien se convirtió en una especie de vivienda. Aquí se encuentran los marcos de lo que fue la antigua puerta de acceso. Un marco hecho de madera sencilla. Y aquí está lo que es la fortificación en sí, el búnker. Vamos a apreciar un poco la calidad de la construcción. En general, pues este en concreto parece bastante sólido, salvo por la puerta de accesos, que no es una puerta que se viera que fue blindada ni acorazada. Fue una puerta sencilla de acceso. Hay que tener cuidado con todo esto que tenemos aquí. Que aquí se ve que alguien ha estado viviendo. Y aquí teníamos un antiguo acceso. Esto sin duda ha sido bloqueado posteriormente. Esto es una obra, creo, posterior a la construcción del búnker en sí, sin ninguna duda. Bueno, ya pueden ver en qué estado se encuentra este. Tenemos una línea de aproximadamente unos 4 búnkeres en esta zona. Vamos a intentar visitarlos todos y, a ser posible, incluso descubrir alguno que sea desconocido hasta la fecha aún, ya que esta es una línea que, como bien digo, fue secreto militar hasta los años 80. Muchos españoles ni siquiera saben de su existencia. Y fue una línea que se construyó a lo largo de todos los Pirineos. Y se calcula que el número de construcciones planificadas de este tipo fueron alrededor de 10.000. Como dije antes, de las que no se terminaron todas, se cree que se lograron concluir alrededor de unas 6.000 a lo largo de todo el Pirineo español. Lo que vendría a ser la línea Maginot a la española, o al estilo Franco. Se puede ver que el búnker en algún momento, este que da concretamente hacia el lado de lo que fue la antigua carretera, eso estuvo comunicado todo interiormente con el pasillo que les enseñé antes. En la actualidad, todo esto se encuentra taponado por la maleza. Como puedes ver, aquí se ve una de las entradas de acceso. Vamos a pasar al otro lado para que lo puedas ver. Y te enseño este detalle para que veas
lo complicado que es llegar hasta aquí en la actualidad. Pero aquí se puede ver, esta es la entrada al interior del búnker. Esto fue un antiguo pasillo de acceso que comunicaba todo por allí. En la actualidad se encuentra completamente taponado por la maleza. Se puede ver perfectamente el rastro de todo esto. Eso estuvo completamente comunicado en su momento, con pasillos internos. Pero ahora se encuentran completamente incomunicados. Creo que se hizo aposta antes de su abandono. En principio esto vendría a ser los restos del primer búnker con el que cubrían la carretera. Ahí se encuentra el puesto del tirador. Y en esta zona que ves por aquí, toda la montaña estuvo comunicada por pasillos de comunicación interiores, bajo tierra, por los que los soldados se comunicaban con toda la instalación. Fue una instalación mucho más amplia en su momento, pero que en la actualidad se encuentra, aparte de abandonada, prácticamente toda cubierta de maleza, e incluso hubo secciones del búnker que fueron bloqueadas a posta, para que no se pudiera acceder a esta zona en la actualidad, que se encuentra completamente taponada y el acceso es imposible, a menos que se utilice herramientas. En general esto vendría a ser el resumen del primer búnker. Prácticamente cubre toda la montaña. Y bueno, repito, es una instalación que en su momento los franceses la calificaron como una instalación ligera, de defensa ligera. Que sin embargo encontré en el interior restos del hormigón armado que le dan en ese sentido bastante solidez, aunque probablemente fueron obras posteriores, ¿no?, al momento de su construcción, para que se vea bien desde aquí. Y bueno, y vamos a seguir con la línea de búnkeres que continúan por esta dirección ahí arriba. Este es el primer embudo que vamos a explorar. Bien, antiguamente en los años 40, que fue cuando se empezó a hacer esta construcción, la carretera pasaba por allí, por este puente que se encuentra allí. Hacia este lado encontré otra posición de búnkeres, que ahora vamos a ver cómo se encuentra. Y aquí se encuentra pues la primera que visitamos a lo lejos. Se puede ver, apreciar en donde están esos árboles, pues la fortificación de hormigón que sobresale allí. Se ve que el recinto estuvo completamente comunicado entre sí en aquella época. Hoy en día pues tenemos cubriendo el paso del tren, cubre parte de lo que fue los terrenos de la fortificación y una propiedad privada que hay ahí hoy en día. Vamos hacia la segunda línea de búnkeres ahora. Bien, ahora me encuentro encima de lo que es el segundo búnker, que cubre lo que fue el antiguo puente de paso de la carretera antigua. Eso debía ser el antiguo trazado de carretera en los años 40, cubrían este puente y los restos de esta carretera que se encuentra aquí. En la actualidad pues el búnker se encuentra bastante cubierto de maleza. Creo que incluso lo que eran los puestos de tirador que daban vista al puente han quedado taponados con el tiempo. Y aquí se encuentra la entrada de acceso, aunque cubierta por la maleza, pero creo que podemos entrar con cuidado. Esto es el antiguo corredor de acceso que tenía el búnker. Se accedía por aquí hasta arriba. Ya se puede ver por aquí. Y bueno, vamos al lío. Bien, logramos bajar por aquí con cuidado. Y ahora vamos a acceder con cuidado al interior. Con mucho cuidado. Para evitarnos... A ver qué tenemos aquí. Hay que entrar con mucho cuidado aquí. Ya que la maleza ha ido cubriendo la instalación, que se ve que fue mucho más profunda en su época. Y aquí se puede ver el suelo. Aquí se encuentra en general
Se ve que este corredor era mucho más profundo hasta allá arriba. Está ahora todo cubierto de maleza. Esto dentro de poco no se va a poder acceder. Aquí están los agujeros que los tiradores utilizaban pues para colocar sus cosas y la munición. En general es que han convertido los búnkeres en auténticos basureros. Bien, este es el estado en el que se encuentra este, que se ve que fue reforzado de manera mucho más reciente, pero como ven, han sido convertidos prácticamente en depósitos de chatarra, basura. Este vendría a ser el segundo, que cubría la carretera. Y aquí se encuentra el puesto de tirador, el puesto de observación que cubría el puente, completamente taponado. Esto fue sellado posteriormente. Aquí están los agujeros para los tiradores de ametralladoras. Esto se ve que era un puesto de ametralladora. No alojaban artillería principalmente. Igual que el otro, el primero que enseñé, también se ve que esto era un puesto de ametralladora. Bueno, ahora tenemos que salir de aquí. Vamos a ello. Bien, este es el tercer búnker, que se ve fue reforzado arriba poco después de los años 40, posiblemente con material de hormigón. En la antigüedad el emplazamiento se encuentra completamente taponado. Aquí se ve que lo que fue la vista del tirador hacia la zona que comunicaba con la carretera antigua, pues ha sido taponado con un muro de piedras, un muro de mampostería. Y en la actualidad pues también es un pequeño coto de casa lo que hay aquí. Bien, este es el acceso al tercer búnker, que este, en principio, parece mucho más grande. Vamos a ver qué es lo que encontramos adentro ahora. Aquí hubo un muro de acceso, esto lo habían cerrado, aquí restos del cerramiento, y lo han vuelto a abrir. Fue cerrado con una combinación de ladrillo y mampostería. Ya se puede ver aquí. Ahora vamos con la linterna a ver qué encontramos en el interior. Aquí hay restos de agua. En principio la instalación ya parece de hormigón reforzado, no simple mampostería. Hay como un lodo cubriendo el suelo. La instalación es mucho más grande. Sigue por este lado. Bien. Como ven, esto está todo lleno de lodo. En general es esto. Hay como este pequeño resguardo. Y ya por aquí vamos a ver. Ya se encuentra pues lo que es el acceso a la posición. Ahí se encuentra la ventana del tirador, completamente sellada por el muro de mampostería. Hay como un lodo muy pegajoso, por lo que no podemos acceder más allá. Tengo que salir de aquí. Y ver de quitarme este barro tan pegadizo de las botas. Bien, aquí debo corregir porque me equivoqué anteriormente. La que les mostré anteriormente no era la tercera posición, el tercer búnker, era el cuarto. Este que está aquí, ese es el tercero. Y voy a intentar acceder a él bordeando la montaña. Vamos a ver si lo consigo.
Bien, y quiero que vean este pequeño punto que se encuentra aquí. Este vendría a ser el quinto búnker, pero que siguiendo el trazado de la carretera te conduce hasta esta reja que señaliza claramente una propiedad privada. Está señalizado como un coto privado de casa esta zona de ahí arriba, y esto aquí está vallado. Concretamente esto en la actualidad pertenece, o sea, está claro que es un terreno vallado y privado, aunque esté abierto, así que no podemos pasar a verificar el quinto búnker. Tendremos que conformarnos pues con estos 4. Nada, encontré que el acceso al búnker en la actualidad es completamente imposible. Eso está completamente metido dentro de esta montaña, completamente cubierto de maleza, y el paisaje modificado por esto que se ve aquí, que es una propiedad privada. Esto forma parte de la red de ferrocarriles española. Posiblemente en el momento en que hicieron las obras modificaron el paisaje y el búnker prácticamente quedó condenado y semienterrado. Es la única parte que se puede ver, es la que ya le hice la toma anteriormente desde el exterior, y ya está, no se puede acceder. Aquí se encuentra pues el acceso a lo que fue el cuarto y último búnker que he encontrado hasta el momento de este núcleo de resistencia, o sea, de lo que fue esta línea defensiva, principalmente compuesta por nidos de ametralladoras. Son posiciones defensivas de ametralladoras. No encontré ninguna posición de artillería propiamente dicha, ya que es imposible que una pieza de artillería, por muy ligera que fuera, pudiera caber por esos pasillos que vimos. El cuarto búnker es el más grande que encontré hasta el momento de esta línea, de esta posición defensiva, que se encuentra en los alrededores de la Yunquera, pero son todas fortificaciones ligeras, reforzadas con hormigón, hechas en parte con mampostería, pero no hay ninguna fortificación pesada capaz de soportar piezas de artillería en sí. En el caso que la tuvieran, debían ser piezas de artillería móvil, que para los medios del ejército español de la época eso tenía que moverse seguramente por mulos, debía ser bastante complicado, quizás por eso no las hicieron. Lo que sí encontré fue este tramo de carretera, lo cual dice que efectivamente sí tuvieron un paso pavimentado en algún momento, por el que accedían tanto al búnker que se encuentra a la izquierda, al tercero, como al cuarto que se encuentra aquí. Y esto vendría a ser todo sobre esta línea defensiva en los alrededores de la Yunquera. Si te ha gustado, pégame un like y suscríbete a mi canal.